veamos el ejercicio 43. De los conceptos que tenemos que recordar para esta ocasión están otra vez los de la primera clase. Me refiero a la muestra aleatoria, los conceptos o las conclusiones que nos dan, que son que las variables son independientes y tienen una distribución igual a la de la población. La media muestral, que está representada por X barra, las propiedades de la esperanza, de la varianza, la estandarización de una variable con distribución normal. Bueno, empezando entonces. Nosotros sabemos que la variable z se distribuye normal estándar para una variable x si le restamos la media y le dividimos entre la desviación estándar, ¿verdad? En ese caso obtenemos una variable estandarizada. Ahora, veamos el ejemplo que nos da el libro, como recordemos, qué pasa con el caso específico de x barra, cuando nosotros tenemos que este viene de una distribución normal. Para esto vamos a hallar, o vamos a recordar su esperanza. ¿Cuál es la esperanza de todo este elemento, de toda esta función que es x barra? Recordando entonces, para aplicar todo este término, aplicamos la esperanza a cada uno de estos elementos. La constante no es afectada por la función de la esperanza, entonces puede llegar a salir de este elemento o de esta función. Y anteriormente vimos que si bien distribuimos la esperanza en los distintos sumandos que tenemos, también podemos verlo de otra manera. Me refiero a lo siguiente. Directamente podemos aplicar lo que es la esperanza en el operador, en la variable aleatoria. Para esto, lo que tenemos que realizar simplemente es recordar que esta variable x, ya sea para el sub 1, sub 2 o sub n, todas ellas se distribuyen normal, con media mu y varianza sigma al cuadrado. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es la media, ¿verdad? Para cualquiera de estas variables, la media va a ser mu. Y al final lo que tenemos es una sumatoria de 1 sobre n por n veces mu, lo que nos da igual a la media de la población. Bueno, ahora veamos lo que pasa con la varianza. Para la varianza haremos lo propio. Aplicaremos la varianza al operador x barra, que es la media muestral. Entonces, si nosotros aplicamos la varianza, tendremos lo siguiente. Tenemos una constante acá. Recordemos que la constante sí es afectada por la función de la varianza, solamente que es afectada elevada al cuadrado nada más. Entonces tenemos acá 1 sobre n, pero todo esto elevado al cuadrado. Ahora, nosotros podríamos aplicar también la varianza directamente a la variable aleatoria, pero recordando siempre que esta viene de una muestra aleatoria. Entonces, cada una de las variables son independientes entre sí. Esto, ¿por qué lo aclaro? Es para especificar que no hay covarianza. ¿Está bien? Es por eso.
Ahora, otra vez acá. Lo que tenemos es el operador varianza sobre nuestra variable aleatoria. Y al tener esta función, tendríamos lo que nos da la varianza, pero de la población. Me refiero a sigma elevado al cuadrado. Lo voy a ir construyendo poco a poco. ¿Está bien? Tendríamos lo siguiente. Aplicando la sumatoria, tenemos que esto se multiplica por n veces sigma al cuadrado, dándonos el total final, que será de sigma al cuadrado sobre n, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo importante acá? Bueno, lo que tenemos que recalcar es que podemos observar con esto que x barra, la media muestral se distribuye normal con media mu, ¿verdad? Y varianza sigma al cuadrado sobre n. Eso es lo que hemos podido observar con este pequeño repaso. Ahora, otro concepto que vamos a ver es el del teorema central del límite. Bueno, ¿qué nos dice el teorema central del límite? Dice, sean x1, x2, xn variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas, con esperanza de x sub i igual a mu y varianza de x sub i igual a sigma al cuadrado, esta siempre que sea menor a infinito. Entonces definimos o definamos, nos dice, una variable w sub n, que será igual a x barra menos mu dividido entre sigma al cuadrado sobre n. Si nosotros recordamos el proceso de estandarización, es ese, ¿verdad? Le restamos la media y le dividimos entre la desviación estándar. Si nosotros hacemos eso con estos elementos que hemos hallado, sería restarle mu y dividirlo entre su varianza, que es sigma al cuadrado sobre. Bueno, pero este era un caso específico, este era para una muestra aleatoria que venía de una población normal, ¿verdad? En este caso estamos hablando de una muestra aleatoria o de variables aleatorias que son independientes, sí, e idénticamente distribuidas, pero no nos especifica acá que venga de una distribución normal. ¿Qué nos dice el teorema del límite central? Que la función de distribución de Wn converge hacia la función de distribución normal estándar cuando n tiende al infinito. Esto es el límite, bueno, está dado por esta expresión. Otra manera de ver el teorema central de una manera más sencilla, como nos indica la guía, es que y está distribuida normalmente en forma asintótica con media mu y varianza sigma al cuadrado sobre n. Esto se puede aplicar a una muestra aleatoria, ¿verdad? A una muestra aleatoria para cualquier distribución, mientras la esperanza sea igual a mu y la varianza
sea sigma al cuadrado o tengamos una varianza sigma al cuadrado que sea finita. Y el tamaño de la muestra sea grande. ¿Qué tan grande? Pues por lo general un valor de n mayor que 30. Esto nos da una aproximación a la distribución normal. Bueno, viendo este pequeño repaso de conceptos, proseguiremos con el ejercicio, que es el ejercicio 43. Este ejercicio dice lo siguiente. Una antropóloga desea calcular el promedio de estatura de los hombres de cierta raza. Si se supone que la desviación estándar poblacional es de 2.5 pulgadas y si ella muestrea 100 hombres aleatoriamente, encuentre la probabilidad de que la diferencia entre la media muestral y la verdadera media poblacional no exceda de 0.5 pulgadas. Para este tipo de ejercicios lo que siempre tendrán que hacer es identificar los datos que nos da. En este caso nos da el valor de la desviación estándar poblacional. Nos indica que tiene un valor de 2.5. También nos indica el tamaño de la muestra que nosotros tenemos, que es igual a n igual a 100. Y nos pide hallar una probabilidad. ¿Qué probabilidad es esa? Nos dice la siguiente. La diferencia entre la media muestral y la media pero poblacional y no exceda de 0.5, ¿verdad? Ahora, puede exceder con un incremento o con un decremento. Por eso nosotros utilizamos el valor absoluto, ¿verdad? El valor absoluto y lo marcamos para que no exceda ese término que sería en este caso 0.5. Esta es la probabilidad que nos piden. La equivalencia que tiene esta probabilidad es la siguiente. Que esté entre menos 0.5 y 0.5. Es verdad que puede tener un incremento o un decremento. Recordando también la forma a la que tenemos que llegar en este caso es dividir todo esto entre la desviación estándar dividido entre la raíz de n. Al realizar esta operación afecta a los dos extremos, lo que nos dice que tenemos que dividir entre 2.5 dividido entre raíz de 100. Bueno, lo que nos queda acá simplemente es realizar las operaciones auxiliares que nos dará una probabilidad de menos 2
menor a z, ¿verdad? Ya estamos en la distribución normal. Recordemos que la muestra está cumpliendo todos los criterios. La muestra es mayor a 30, ¿verdad? Y viene de una muestra aleatoria, ¿verdad? También tenemos la la desviación estándar en este caso, pero es finita. Y nos da todos los elementos para que podamos hallar esta probabilidad. Bueno, ya antes habíamos estudiado esto un poco. Si nosotros lo que queremos es hallar la probabilidad que está encerrada entre estos dos puntos, esto equivale a la probabilidad de la cota superior, que sería en este caso de que z sea menor a 2, menos, en acá tenemos que utilizar el equivalente, ¿verdad? Lo haremos paso a paso. La probabilidad de que z sea menor que menos 2. Menos 2 es igual a, bueno, en este caso lo que corresponde es utilizar una tabla de la distribución normal para hallar estos valores. Haremos este cálculo de las dos maneras. Primero con la tabla, la distribución normal, y luego con el software GeoGebra. Veamos entonces, a ver, nos pedía, lo primero que tienen que realizar para utilizar cualquier tabla es verificar cómo acumula el área, o sea, cómo está acumulando el valor de la probabilidad. Por lo general siempre tendrán una imagen o algún referente que les indica esto. En este caso, con esta tabla, lo que nos indica es que el valor de la tabla para z es el área bajo la curva de la normal estándar a la izquierda de z, ¿verdad? A veces también lo llaman que acumula a la izquierda o que acumula a la derecha. Lo que nos indica simplemente es que está acumulando desde el inicio de la curva normal hasta este punto z. Lo que nos interesa a nosotros es encontrar el valor de z menor que 2. Encontramos el valor de 2 y me voy a ampliar esto. A ver si está mejor, creo que sí. Ya, bueno, de 2. Tendríamos esta probabilidad. ¿Está bien? Y también necesitamos la probabilidad de que sea menos 2, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es buscar, pero ahora en la otra región de esta tabla. En este caso tengo acá los valores positivos a la derecha y los negativos en el otro lado, a la izquierda. Para que ustedes visualicen mejor tengo que bajar el tamaño. Vamos a darle 95, 90. Bueno, acá. El valor de menos 2 es el siguiente. Z menos 2. Con estos valores hallaremos la probabilidad entonces. Volviendo al ejercicio, tenemos los dos valores que hallamos, las dos probabilidades, que son de 0.9772 para los z menores que 2 y 0.0228 para los valores que son menores a menos 2. Realizando esta resta tenemos un valor de 0.9544, que sería la respuesta del ejercicio. Ahora, para comprobar efectivamente que este valor es el que nosotros vamos a, para
comprobar que efectivamente es el valor requerido, veamos la misma probabilidad pero en GeoGebra. Ahora sí, tenemos aquí la aplicación GeoGebra, el software GeoGebra. Lo que nos indicaban a nosotros o lo que nos pedían era la probabilidad que había en el área, ¿verdad? Desde -2 hasta 2. Obviamente, al restarle su media y dividirle entre su varianza, recordemos que la varianza, la raíz de su varianza, perdón, recordemos que la varianza era sigma al cuadrado sobre n, estaría estandarizado. Entonces tenemos un valor de 0.9545, ¿cierto? Que es el valor aproximado al que hemos hallado. Esto es un problema de redondeo, como les diría. Es un poco el problema de las aplicaciones que nosotros tenemos, cómo han hecho estos cálculos. Pero tanto con el software como realizando este cálculo manualmente obtenemos el mismo valor, o uno muy, muy aproximado realmente. Bueno, con esto concluimos el video.